Buenas tardes, gracias a todos ustedes por su presencia. Debido a que la sociedad vive horas de dolor y de preocupación por el crecimiento del narcotráfico en nuestro país, son muchos los que nos acercan su angustia ante este flagelo. Todos sabemos que este problema se refleja en el deterioro de los vínculos sociales y en la ausencia de los valores trascendentes. Por eso nosotros tratamos de buscar soluciones a esos problemas. Y una de ellas es esta, haber traído hoy a este disertante, que yo conozco ya desde el año 2000 y estábamos acá diciendo 1, 3, no sé, que yo fui candidata a concejal y compartimos con Fernando Chabón, que lo trajo como joven militante, ya compartimos un lindo almuerzo en el Ceci Basquetbol Club, donde estaba también el actual ministro de Seguridad, el actual ministro de Seguridad. Este joven, Maximiliano Nicolás Puyaro, yo no sé cómo se pronuncia bien, que hoy tenemos aquí como disertante, es licenciado en Ciencias Políticas y un joven de 39 años, si no me equivoco, que fue uno de los pocos políticos que se animó a denunciar el narcotráfico en el sur de nuestra provincia, sin preocuparse por el costo político y enfrentando con el ímpetu de su juventud la peligrosidad de este tema, por su vida y la de su familia. Él es autor del proyecto Extinción de Dominio y el Ente de Control Civil a las Fuerzas de Seguridad, proyecto que fue presentado en el Senado de la Nación por Rubén Justiniano y en la Cámara de Diputados Nacionales por Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido. Es muy importante que hoy lo escuchemos, que nos informemos, para poder acompañar y que finalmente este proyecto se convierta en ley nacional. Maximiliano va a comenzar disertando sobre narcotráfico y su proyecto. Y luego abriremos un debate para que ustedes o todos podamos preguntar, aclarar nuestras dudas sobre este candente tema. Dejo con ustedes entonces al diputado Puyaro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un gusto, es un honor poder estar hoy aquí acompañado de los concejales de Alicia, de Leonardo, de José, que me invitaron a llevar adelante esta charla entre amigos, entre ciudadanos, que creemos que es fundamental para empezar a abordar esta problemática que es el narcotráfico, la narcocriminalidad y cómo la misma impactó a la República Argentina. Cuando nosotros hablamos de narcotráfico, creo que estamos hablando no solo de personas adictas, de personas que tienen una enfermedad, sino estamos hablando de la lucha contra la impunidad. Y en algunos pueblos, en algunos lugares de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina, lamentablemente durante muchísimo tiempo vimos muchísima impunidad con lo que tiene que ver con la narcocriminalidad. Eso creo que tiene que ser el compromiso que nos movilice a todos para pelear contra esto. Por eso
punto es que nosotros, como actores políticos regionales, actores políticos provinciales, nos involucramos con un tema que es estrictamente de orden nacional, porque el narcotráfico es una cuestión federal, porque tiene que ver con delitos que se cometen a través de estas empresas criminales en diferentes provincias o en diferentes países. Es imposible que una provincia lo pueda abordar por sí mismo, por eso es un delito federal. Pero entendíamos que la lucha contra la impunidad era central y que reclamaba acciones políticas directas. Y por eso uno, en mi caso, o en el caso del equipo de colaboradores que nosotros tenemos, no nos habíamos formado para trabajar por la seguridad. Yo me formé en las ciencias sociales, otros amigos se formaron en el derecho, se formaron en el urbanismo, pero entendíamos que el narcotráfico era el principal tema de agenda política que teníamos en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, y que teníamos que luchar contra la impunidad. Por eso es que nos comprometimos en esto. Cuando hablamos, y para empezar, de narcotráfico o de adicciones, creo que no nos podemos limitar solamente a la cuestión represiva por parte del Estado, es decir, cuando el Estado le cae con todo el peso de la ley a quienes infringen o rompan la ley, sino creo que tenemos que ver o tenemos que mirar alguna discusión anterior que existe en la República Argentina, que tiene que ver los problemas sociales de fondo, que tienen que ver con ese caldo de cultivo que se da en muchísimos pueblos y en muchísimas ciudades, que hace que este fenómeno se propague y que cada vez más pibes y pibas fundamentalmente, cada vez más jóvenes, comiencen a consumir estupefacientes en la República Argentina. Creo que para empezar, indudablemente tenemos que mirar qué es lo que no hicimos bien o qué es lo que hicimos mal, y tenemos también que pensar o analizar o profundizar qué es lo que hace o qué es lo que lleva a un pibe de 14, 15, 16 años a caer o a entrar en un mundo de autodestrucción, que sabe que seguramente lo va a llevar a un mundo de autodestrucción. O para ser más gráficos en otra cuestión que tiene que ver con el narcotráfico, ¿qué es lo que lleva a un pibe de 15, 16, 17 años a sentirse más contenido por una banda narcocriminal en algunas ciudades de la provincia de Santa Fe o de la República Argentina, que sabe que todos los días va a terminar jugándose la vida porque puede perder su vida por pertenecer a una banda narcocriminal, y asimismo prefiere hacerlo? ¿Qué son las cuestiones que los mueven a estos pibes a que entren en ese mundo de muerte, de desolación, de autodestrucción? Por eso creo que lo primero que tenemos que ver es empezar a estudiar esto, empezar a pensar a las políticas de contención que tiene que tener el Estado y de qué manera las pueda llevar adelante. Porque de todos modos, aunque nosotros desde la cuestión represiva por parte del Estado tuviésemos la eficacia o la eficiencia de meter a todos los narcotraficantes presos, lamentablemente si hay pibes en la República Argentina que quieren consumir, y sigue existiendo y sigue habiendo consumidores en la República Argentina, es probable que siga habiendo vendedores y nunca los podamos terminar. Por eso esas discusiones previas de cuál es el rol del Estado creo que son fundamentales para pensar o entender de qué manera debemos abordar la narcocriminalidad en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe. Lo primero que me gustaría decir o graficar para graficar esta situación es comprender que en la República Argentina hay 1.400.000 pibes que lamentablemente no estudian ni trabajan. En la provincia de Santa Fe hay alrededor de 120.000 chicos que no estudian ni trabajan. Por eso creo que es central que desde el Estado podamos recuperar políticas activas que promocionen, que le vuelvan a dar sueños, que le vuelvan a dar ilusiones a esos pibes que lamentablemente y a través de diferentes generaciones ya perdieron esos sueños y esas ilusiones. También tenemos que comprender o entender con mucha claridad que el narcotráfico no es solamente un problema de las clases sociales más bajas. El narcotráfico corta
espacios territoriales. Miren, cuando yo me fui a estudiar a Rosario, yo soy de un pueblo que son 5.000 habitantes, se llama Uve, mi pueblo, del sur de la provincia de Santa Fe. Cuando yo me fui a estudiar hace 18 años, 17 años a la ciudad de Rosario, me fui a estudiar ciencia política, creíamos que el narcotráfico, que la droga, que la narcocriminalidad era un problema de las grandes ciudades. Y mirábamos como que era un problema de Rosario, de Venado Tuerto, de Santa Fe, de Rafaela tal vez, pero creíamos que no nos iba a llegar. Cuando nos tocó volver, que terminamos nuestra carrera universitaria, vimos que el narcotráfico había golpeado las puertas de nuestro pueblo también, y que había golpeado y que cortaba clases sociales. No era una cuestión de los más humildes solamente, o de los que más dinero tenían, ni tampoco tenía que ver con el nivel educativo que podía tener una persona, sino el narcotráfico le puede golpear la puerta a cualquiera. Y por eso creo que tenemos que abordarlo, y lo tenemos que abordar con políticas públicas activas que comprometan a todas las partes del Estado a pelear contra este flagelo, contra este monstruo inmenso que está atacando el mundo, pero particularmente en los últimos años y lamentablemente a la República Argentina. Mire, tenemos que empezar a pensar en la República Argentina políticas de Estado. Cuando decimos políticas de Estado, nadie se puede hacer el distraído. Políticas de Estado es compromiso de los estados locales, compromiso de los estados provinciales, compromiso del Estado Nacional, compromiso de los partidos políticos. Esto no es una lucha ni de la Unión Cívica Radical, ni del Partido Justicialista, ni del Partido Socialista. Es una lucha de todos contra estas mafias y lograr consenso, lograr políticas que puedan trascender a los diferentes gobiernos. Si nosotros no logramos esos acuerdos, indudablemente vamos a ver fracasado y vamos a fracasar cada vez que encaremos esto. Y las políticas que tiene que mirar el Estado primero son políticas activas para los jóvenes en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe, para permitirle romper ese cerco de institución y desesperanza que se encuentran tantos jóvenes en la República Argentina hoy. Creo que lo que es fundamental es que nosotros empecemos a trabajar primero en la educación, que la educación sea una disciplina, un área inclusiva para todos, que se garantice el acceso y la permanencia en el sistema educativo para todas las personas en la República Argentina, que podamos invertir en educación de calidad y que podamos todos hacer nuestro aporte. Nosotros, cuando éramos y militábamos en la Juventud Radical, y por eso también esa vez vinimos aquí a Galvez, militamos muchísimo por el medio boleto estudiantil, para que todos los pibes de la provincia de Santa Fe, que viven lejos de la casa de altos estudios, puedan pagar la mitad del boleto, y esto apuntaba a la igualdad. ¿Por qué un pibe que vive en una ciudad tiene que tener más derecho o más posibilidad de estudiar que un pibe que vive lejos de una casa de altos estudios? Y esto lo peleamos muchísimo tiempo y logramos, a través del trabajo de la Juventud Radical y de muchísimos legisladores, sancionar la ley del medio boleto en el año 2009. 5 o 6 años después que yo me había ido a la juventud y pasaron 2 conducciones, 3 conducciones más, pero logramos sancionar una ley que pretende igualar la posibilidad de estudiar de todos los pibes. Presentamos proyectos también de canasta educativa para que todos los pibes puedan tener acceso a los útiles, a los materiales. Creemos también fundamental el tema del trabajo, que el Estado pueda promocionar el primer empleo de los jóvenes fundamentalmente. Existen en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe algunas políticas de promoción para las empresas que le dan el primer trabajo a los jóvenes. Nosotros, a veces un pibe quiere ir a buscar trabajo y lo que le piden es experiencia, y está buscando su primer trabajo. ¿Y cómo va a tener experiencia si nunca trabajó? Y así ese círculo vicioso hace que es probable que el pibe nunca pueda conseguir trabajo, consiga trabajos en el mercado informal. Nosotros presentamos un proyecto, y lo presentó también el bloque nuestro en el Senado, que apunta a que existan algunas exenciones impositivas a las empresas de la provincia de Santa Fe que forman a los pibes en algún oficio y que le dan trabajo, que tengan también algún incentivo. Tenemos que tener una política de viviendas en serio en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina que les permitan
volver a soñar a los jóvenes, a los jóvenes también que no pueden tener un hogar, poder tener una vivienda para poder emanciparse, para poder volver a tener sueños, para volver a tener ilusiones, para poder volver a tener y a poder volver a formar una familia. Que lamentablemente eso está roto, está rota la posibilidad del crédito, está rota la posibilidad para la mayoría de los argentinos de tener una vivienda. Nosotros presentamos un proyecto de ley que apunta a conseguir recursos en la provincia de Santa Fe a través del juego, a través de los 3 casinos de la provincia de Santa Fe, donde el Estado los puede usar como agente de recaudación, como agente de retención y crear un fondo para devolverle el crédito hipotecario y el crédito prendario a la clase media, que es algo que se perdió en la República Argentina desde el año 98. Crear un fondo a través del impuesto a la apuesta, como lo lleva adelante la provincia de Córdoba, y que ese fondo, ese dinero se vuelque a las viviendas, fundamentalmente los de los jóvenes. Y por último, creo que tenemos que tener políticas deportivas y políticas culturales que a los pibes les devuelvan los sueños y les devuelvan las ilusiones. Nosotros tenemos que incentivar muchísimo el deporte en la provincia de Santa Fe. Miren, nosotros recorremos muchísimos clubes de barrio, clubes de pueblos, y es increíble el rol de contención social que tienen estos clubes para comunidades pequeñas y a veces para comunidades grandes. La manera que contienen a los pibes, que le dan sueños, que le dan ilusiones, un pibe que quiere jugar un partido un día domingo, o que tiene que jugar un día sábado, o competir, una competencia deportiva, lo más probable es que se aleje de los vicios. Y este rol tiene que ser central en la provincia de Santa Fe. Tenemos que empezar a pensar en crear también el Ministerio del Deporte en la provincia de Santa Fe, donde se incentive el deporte en todo el territorio santafesino. Nosotros presentamos un proyecto que apunta a tener una canasta deportiva, de útiles deportivos, de pelotas, de redes, es increíble. Pero cuando vas a los clubes te piden pelotas, te piden redes, te piden pintura para demarcar la cancha, cosas que no tienen con el rol social que están cumpliendo los clubes o las instituciones deportivas. Y por supuesto políticas culturales que desde la cultura contengan a los pibes fundamentalmente. Si nosotros logramos cambiar algunos valores en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe, vamos a pelear desde ese lugar contra el narcotráfico y contra la narcocriminalidad. No puede ser que hoy en algunos barrios de Rosario algunos jóvenes o algunos pibes les dé más prestigio social pertenecer a una banda narcocriminal que ser buenos deportistas, ser buenos estudiantes, ser solidarios o ser buenas personas. Miren qué cambio de valores existen en la provincia de Santa Fe y en la sociedad argentina. Hoy un pibe, le preguntaste a estos pibes que se los denominan ese nuevo concepto social que llaman los sociólogos del soldadito del narcotráfico, y te dicen, ¿por qué perteneces a eso? Y te dicen, porque me da respeto, porque le da pertenencia a algo. Cuando nosotros éramos pibes, respeto te daba ser buen jugador de fútbol, buen estudiante, o ser solidario, ser buena persona. Esa crisis de valores creemos que desde el Estado la tenemos que recomponer con políticas activas para la juventud. Si nosotros como Estado no logramos eso, indudablemente vamos a ver fracasado y vamos a seguir retrocediendo en esto, que a este problema cada día lo tenemos más enquistado en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina. Me gustaría empezar a contextualizar el problema del narcotráfico y de la narcocriminalidad en nuestro país fundamentalmente, cómo se fue desarrollando y cómo fue perforando. Lamentablemente Argentina es, aunque parezca mentira, el tercer país exportador de cocaína en el mundo, aunque le llame la atención y aunque parezca una cosa increíble, porque nuestro país no es productor de hojas de coca, porque no tenemos ni el clima ni la altura para ser productor de hojas de coca, pero lamentablemente es el tercer país exportador de cocaína del mundo. Y esto sucede indudablemente porque no tenemos los controles necesarios para que esto no suceda. Miren, la Organización contra el Crimen y la Droga de Naciones Unidas, en función de las incautaciones en destino, es decir, de las incautaciones que se le hacen a personas
o a cargamentos que hay en barcos en diferentes lugares, ubica a la República Argentina en el tercer lugar en el mundo como exportador de cocaína, por debajo de Colombia y por debajo de México y de Brasil, que están prácticamente en la misma dimensión. ¿Esto por qué sucede? En primer término, porque nosotros como país no tenemos controles fronterizos. Durante muchísimo tiempo, lamentablemente, miramos para otro lado. El rol que tenía Gendarmería, que tenía que estar custodiando las fronteras nacionales, se lo cambió con lo que fue el operativo Centinela. El operativo Centinela es un decreto presidencial que hace o que le cambia el sentido central de que tenía de custodia de la frontera a Gendarmería y de custodia de los ríos a Prefectura, le pasa, le da tareas preventivas en el interior del territorio nacional. Esto hizo que gendarmes y que prefectos se trasladen desde la frontera nacional a el interior del país a prestar tareas preventivas. Ese es el primer punto. Los puntos fronterizos prácticamente tenemos muy pocos gendarmes custodiándolos. Por los puntos fronterizos pasa prácticamente cualquier cosa. Pero más allá de que si esos puntos fronterizos estuviesen bien cuidados, a 50 metros de ahí, como se los denomina los bagalleros, pasan por los bolsos permanentemente cargados de cosas. Y eso es porque no tenemos control en la frontera de nuestro país. No tenemos una frontera radarizada. El escudo norte solamente cubre el 34% de la frontera nacional. El escudo norte son radares, son 24 radares que hoy están funcionando, pero esos 24 radares no alcanzan a cubrir toda la geografía de la frontera nacional. Pero no solo cubriese toda la frontera, el problema que tenemos es que esos radares pueden captar imágenes y sonidos hasta 2000 metros. Si los aviones pasan por encima de los 2000 metros, no son detectadas por los radares que tenemos hoy aquí. Tenemos cientos de pistas clandestinas en la República Argentina que no son monitoreadas, no son controladas fundamentalmente por el Estado Nacional. No tenemos rutas custodiadas por gendarmes, porque los gendarmes se los envió a llevar adelante tareas preventivas, fundamentalmente en el conurbano bonaerense. Hace 3 años atrás se envió a 2.500 gendarmes al conurbano bonaerense y hace 1 año y medio atrás se envió a 5.000 gendarmes más al conurbano bonaerense y hace 2 meses atrás se nos envió a Rosario. Por supuesto, quienes a veces estamos en la ciudad de Rosario estamos agradecidos por tener la presencia de 1.700 gendarmes más a la ciudad de Rosario. Imagínense el impacto a la seguridad pública. Tenemos 2.400 agentes de las fuerzas provinciales brindando servicios. Ponerle de un día para el otro 1.700 más en la prevención del delito es un montón. Pero el problema es que desde algún lado salen esos gendarmes, y salen de la frontera, y salen de las rutas, y los prefectos que también brindan colaboración a la prevención salen de los ríos. Por eso no tenemos ríos controlados, y podemos ver algunas barcazas que traen la marihuana, como se dice, y descargarlas en el paso del río Paraná en diferentes lugares. O podemos ver cómo sobre las rutas nacionales se traslada prácticamente cualquier cosa, y eso lo tenemos que controlar y necesitamos un plan de seguridad a nivel nacional. El segundo punto que creo que tenemos que evaluar y que tenemos que empezar a pensar, pero a pensar con absoluta responsabilidad, tiene que ver el control de los precursores químicos. Los precursores químicos son químicos que se utilizan para la industria, para la producción industrial, pero también se utilizan para rebajar la pasta base, esa pasta base que viene fundamentalmente desde Bolivia, ahora está entrando también desde Paraguay, que se traslada centralmente sobre la ruta 34 porque no tenemos controles, o sobre la ruta 11, sobre esta ruta que tenemos aquí cerca. Miren, el CEDRONAR, que es el organismo, la Secretaría a nivel nacional encargada de la prevención, pero es encargada del control de los precursores químicos, el año pasado estuvo 9 meses vacante. Cuando la asume en febrero de este año el padre Molina la titularidad del CEDRONAR, el mismo funcionario del gobierno que asume denuncia desidia, desinterés, desfinanciación y 5.000 expedientes parados en el CEDRONAR
de investigaciones a empresas que estaban comercializando precursores químicos. Estos químicos que se utilizan para rebajar la pasta base. No les llama la atención porque en lugar de traer cocaína se trae pasta base a la República Argentina, indudablemente porque es más fácil acá que en Bolivia, o que en Perú, o que en Paraguay, o que en Brasil, conseguir los precursores químicos para rebajar la pasta base y llevarla a cocaína de máxima pureza. Esto que es sumamente grave, lo vimos hace 3 o 4 años aquí en la provincia de Santa Fe, cuando un monotributista, tengo entendido que se llama Vergallo o Vargallo de apellido, aquí en la ciudad de Santa Fe, tenía un comercio minorista en el centro de la ciudad y tenía 40 litros de éter para comercializar. Después se descubrió que tenía una cocina de droga en la ciudad de Tostado. Esto sucedió porque no existían controles de este organismo que tiene que controlar a los precursores químicos. Y por último, para comprender la dimensión del narcotráfico y de la narcocriminalidad, tenemos que ver qué es lo que sucede en los puertos y en los aeropuertos de la República Argentina, porque Argentina, como decíamos hace un ratito atrás, es el tercer país exportador de cocaína del mundo. Y el verdadero negocio está ahí, está en ese punto. Miren, un kilo de pasta base en la selva colombiana vale $500. Ese kilo de pasta base, estirándolo, procesándolo, llevándolo a través de la acetona y el ácido clorhídrico, a ese kilo de pasta base rápidamente se lo hace 2 kilos en el primer proceso de estiramiento. Dijimos que valía $500 en la selva colombiana. Aquí en Argentina vale $10.000. Un kilo, pero ya con el mismo kilo habíamos hecho 2. Y puesto en España, ese mismo kilo vale $60.000. Puesto en Estados Unidos vale $50.000. Y fraccionado ese kilo vale $500.000 en Estados Unidos y un poquito más en España o en Europa. ¿Qué les quiero graficar con esto? Que el verdadero negocio de la narcocriminalidad no está en el menudeo o en el consumo interno que puedan tener estas verdaderas empresas criminales complejas. El verdadero negocio está en la exportación, pero las bandas locales se las utilizan para llevar adelante la logística de la exportación de droga, es decir, que ingresa la droga a nuestro país, que trasladen la droga a nuestro país y que saquen la droga, que estiren la droga a nuestro país y que saquen la droga de nuestro país. ¿Y qué es lo que sucede en el medio? A estas bandas locales, a la banda de los monos y diferentes bandas más de la República Argentina, se les paga con una parte de lo que transportaron, de lo que estiraron, de lo que entraron al país o de lo que exportaron de nuestro país. Y ahí tenemos el problema nosotros. Pero la ganancia del narcotráfico no está en vender la droga en la República Argentina, está para las bandas, que son las que nosotros vemos por la impunidad que tienen. Pero las verdaderas empresas criminales, los carteles que operan en la República Argentina, son carteles internacionales que pretenden seguir exportando desde aquí porque aquí no hay control. Y a eso iba cuando hablaba de los puertos. La Auditoría General de la Nación hizo un informe sobre 3 puertos, sobre el puerto de Rosario, sobre el puerto de Campana y sobre el puerto de San Lorenzo. Y decía 4 o 5 cosas que para mí son centrales en la lucha contra la narcocriminalidad y contra la exportación de droga. La Auditoría General de la Nación lo dice, no un informe privado, ni una consultora, de la Auditoría General de la Nación. Primero decía que las balanzas de precisión que tienen estos puertos no están homologadas por el INTI. Es decir, que puede empezar cualquier cosa porque no tienen la homologación del Estado. En segundo término, que estos puertos, los escáneres que tienen estos puertos, no distinguen material orgánico del material inorgánico. Recuerden ustedes ese cargamento de langostino que salió del puerto de Campana y que cuando llegó a Europa era cocaína de máxima pureza, que hay 2 narcotraficantes que eran llamados empresarios de la ciudad de Rosario presos. Era cocaína que estaban exportando, no langostinos y calamares. Bueno, eso sucede porque los escáneres de nuestros puertos no distinguen material orgánico del inorgánico. Para controlar al puerto de San Lorenzo, que exporta el 34% de las exportaciones de la República Argentina, exporta $54.400 millones por año, hay una sola lancha.
una sola lancha para controlar a todos los barcos y los buques que zarpan de ahí. Y por último, las cargas peligrosas, como se las denominan en la exportación, gases, combustibles o cargas tóxicas, en lugar que las empresas que las exportan sean auditadas por el Estado, a través de una muestra, que una vez por semana le llevan una muestra al Estado y le dicen lo que están exportando. Indudablemente, por todas estas cuestiones, es central y es claramente explicable por qué la narcocriminalidad y el narcotráfico avanzó de la manera que avanzó en los últimos años en la República Argentina. No tenemos control en las fronteras, no tenemos controles en las rutas y en ríos, no tenemos controles de las empresas que pueden comercializar precursores químicos y no tenemos controles fundamentalmente en los puertos que exportan miles de toneladas de cereal fundamentalmente, y ahí puede ir cualquier cosa. Esto hace porque es seductor nuestro país. Dicho esto, analizar también por qué sucede lo que sucede en la ciudad de Rosario fundamentalmente. Lo que pasa en la ciudad de Rosario, indudablemente tenemos un problema con las fuerzas de seguridad, por supuesto tenemos un problema con las fuerzas de seguridad. Con la banda de los monos, sobre 35 procesados que hay, 12 eran policías de la provincia de Santa Fe. Sobre 26 comisarías, en 12 comisarías también había uniformados que tenían vínculos con esta banda narcocriminal. Es indudable que tenemos un problema estructural con las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe. Con esto no decimos que toda la policía es mala, sino que el narcotráfico golpeó la institución policial y tenemos que trabajar para mejorarla y para corregirla, pero lo que sucede centralmente con la ciudad de Rosario también tiene que ver con que esta ciudad, con la provincia de Santa Fe, tenemos 24 puertos, 20 puertos privados y 4 puertos públicos, y desde ahí es probable que salga gran parte de las exportaciones que tenemos en la República Argentina. Por otro lado, también tenemos una infraestructura federal muy baja. Para el sur de la provincia de Santa Fe tenemos 2 jueces federales y 3 fiscales federales para 2 millones de personas. Tenemos 2 jueces federales, 3 jueces federales y 3 fiscales federales en el norte de la provincia para 1 millón de personas. Pero en el sur tenemos 2 jueces federales y 3 fiscales para 2 millones de personas en un delito que se ramificó en todos los pueblos y en todos los barrios de la República Argentina. Es imposible con esa infraestructura federal poder darle pelea en serio al narcotráfico. Miren, para conseguir un allanamiento, la policía que lleva adelante, por supuesto como auxiliar de la justicia, tiene que conseguir fotografías del lugar que se vende, conseguir filmaciones del lugar que se vende, hacer un corte con detención de testigo, que es detener un testigo que compró, requisarlo, sacarle la droga que compró, utilizar eso como elemento de prueba, pedir intervenciones telefónicas, aproximadamente 300 o 400 hojas para poder lograr un allanamiento en algún lugar de nuestro país. ¿A ustedes les parece que con 2 jueces federales en Rosario solamente debe haber 500 puestos de venta de droga de búnker? ¿Es posible darle pelea a la criminalidad? Es absolutamente imposible con esta infraestructura federal. Y por eso también es lo que sucede en la ciudad de Rosario, y por eso nos empezamos a explicar por qué sucede esto en ciudades tan cercanas aquí a esta ciudad, como la ciudad de Garras. Por eso lo que entendemos que es central en toda esta descripción del problema que hacíamos tiene que ver con que el Estado puede empezar a pensar o a comprender, o a que cada uno de nosotros podamos empezar a comprender que estas son empresas criminales complejas, que no son empresas criminales que operan en un solo lugar de la provincia o en una sola provincia, sino que son carteles internacionales que perforaron la República Argentina para llevar adelante la comercialización y la exportación de estupefacientes, fundamentalmente hacia Europa, porque hacia Estados Unidos se entra a través de la frontera mexicana. Comprender la dimensión del narcotráfico significa esto, y entender que en el Estado tenemos que avanzar con leyes fundamentales como es la ley de extinción de dominio. En Argentina no hay extinción de dominio, un narcotraficante va preso, cumple su condena y sale
de la cárcel en términos generales rico, o con todos los bienes que hizo con su producto criminal. Nosotros trabajamos el año pasado una legislación en la provincia de Santa Fe, la cual la armé yo junto con mi equipo de colaboradores, y se la acercamos a los diputados Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido, que tomaron el compromiso de presentarlas en el Congreso de la Nación. Posteriormente la presentó el senador Bruno Giustiniani. También la presentó el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Pichetto, se manifestó a favor. Hace unos días atrás, el secretario de Seguridad Pública de la Nación, Sergio Berni, también se manifestaba a favor, lo cual es importante que se pueda empezar a avanzar en la discusión. Y nosotros se la presentamos a todos nuestros legisladores nacionales para que le puedan dar impulso en el Congreso de la Nación. Miren, la ley de extinción de dominio apunta centralmente a dos o tres cosas que son centrales en comprender la lucha contra la narcocriminalidad, entendiendo que estas son empresas criminales complejas y que tenemos que ir hacia el centro o hacia el hueso en este sentido, y no lo vamos a lograr metiendo presos a los narcotraficantes solamente, sino sacándoles sus bienes. ¿Por qué? Porque desde la cárcel siguen operando, porque cuando salen de la cárcel siguen operando. La ley de extinción de dominio, como la tiene México, como la tiene Colombia, como la recomienda Naciones Unidas, es una ley que apunta a que si vos sos condenado en primera instancia por narcotráfico, paralelamente al proceso penal que se te lleva para dejarte preso por parte del Estado, que el Estado tenga las herramientas jurídicas para llevar adelante un proceso civil. Y en ese proceso civil que se pueda revertir la carga de la prueba y seas vos quien le tiene que explicar al Estado que todos los bienes que tenés los adquiriste con dinero lícito, y no que sea el Estado quien te lo debe probar. Los tuyos, los bienes que tenés vos, si tenés condena por narcotráfico, los que tienen tu familia directa y los que pueden tener tus aferros. Si nosotros logramos sancionar en el Congreso de la Nación esta ley, la ley de extinción de dominio, le vamos a dar un verdadero golpe en el corazón y en el centro de la narcocriminalidad, porque vamos a poder avanzar sobre los bienes del narcotráfico. En Colombia una sola fiscalía recaudó 2.500 millones. Ustedes han visto tal vez este verano esa serie El Patrón del Mal y cómo esa banda se juntaba en la Hacienda Nápoles. Bueno, la Hacienda Nápoles es parte del Estado colombiano, porque el Estado colombiano se la expropió, se la extinguió ese dominio al cartel de Pablo Escobar, que hoy apunta a ser un lugar de la memoria de Colombia. Es parte del capital que tiene el Estado colombiano. Una fiscalía recaudó 2.500 millones, todas las fiscalías recaudaron más de 12.000 millones de dólares, y ese dinero se pueda invertir y se puede utilizar en campañas de prevención. Lo creemos central. Miren, 2 o 3 casos y 2 o 3 ejemplos en la provincia de Santa Fe. Hace un año y algo atrás se lo atrapaba en la Quinta de Alvear a Cuello, un narcotraficante que fue atrapado junto con su banda. Después tiene mucha visibilidad pública esta banda, porque en otra pelea contra la banda del Pollo Bassi, matan al Japo Saboldi en jefatura de policías de la ciudad de Rosario, y tiene al menos en Rosario fue muy conocido este personaje, este Cuello. En algunas escuchas telefónicas que se le hacen 4 meses después, que salen en un diario de Rosario, se mostraban cómo este tipo desde la cárcel seguía manejando diferentes búnkeros con puntos de venta de droga desde la cárcel, y cómo daba órdenes, cómo mandaba a uno, cómo mandaba al otro, cuánta plata, cómo tenía que hacer la plata, cómo tenía que repartirla desde dentro de la cárcel. Si nosotros a estos personajes les sacamos los bienes, les sacamos el dinero, les sacamos el capital, no van a tener poder para corromper a quien se quiera corromper. Y creemos que es central esto. O el ejemplo de Delfín Zacarías, que estuvo 4 años purgando una condena por narcotráfico y salió al 4º año de la cárcel y armó su empresa narcocriminal. Cuando viene el operativo a nivel nacional el año pasado, lo agarran en una quinta de Funes con 300 litros de éter. Con 300 litros de éter, ¿saben la cantidad de pasta base que se puede procesar? 300 litros de éter tenía. Y en un año había comprado 40 propiedades, había comprado 23 autos, algunos de ellos de alta gama. Y esto porque el Estado no tiene esta herramienta. Creo que es fundamental
para poder ir sobre estas empresas criminales. Después, también comprender algunos errores que se han cometido en el Estado, fundamentalmente de leyes como la 26052, que es la ley de desfederalización de estupefacientes. La provincia de Buenos Aires tiene la adhesión a la ley esta de desfederalización, que los juzgados provinciales puedan avanzar sobre causas de menudeo de narcotráfico y que puedan ser ellos los que se ocupen de estas causas. Pero realmente vamos a perder el objetivo, que es ir sobre los grandes, sobre los verdaderos carteles, sobre los dueños de este negocio. Miren, hace un mes y medio atrás, Sergio Berni venía en ese momento con 3.000 hombres de las Fuerzas de Seguridad Nacional a hacer un operativo en la ciudad de Rosario y allanaba 67 búnkers. 67 búnkers. De esos 67 búnkers que allanó Sergio Berni, a los 15 días, 10 búnkers estaban abiertos nuevamente. Y volvieron a ser cerrados, y volvieron a ser abiertos. Y volvieron a ser cerrados, y volvieron a ser abiertos. Por todo este proceso que nosotros les contamos. Entonces, yo decía en un medio de comunicación de Rosario, yo le cambio esos 67 allanamientos que hizo en 67 búnker por una sola oficina de la ciudad de Rosario de lavado o de uno de los dueños del negocio. Es central empezar a comprender por dónde pasa el negocio de la narcocriminalidad, que no es sobre los últimos eslabones. Miren, nosotros cuando empezamos a trabajar esto en mi zona, en mi región, creíamos, sinceramente, había 3 narcotraficantes que eran muy reconocidos en nuestra zona, 3 pesos pesados. Carlos Andrés Ascaini, Aldo César Orozco y Emilio Reynoso. Carlos Andrés Ascaini era una persona que está vinculado con el caso Toñoni, de hecho está preso en este momento por esa causa, que era quien distribuía drogas en todo el sur de la provincia de Santa Fe. Nosotros entendíamos que era central que pudiésemos avanzar también para que de alguna manera el Estado pudiese detener a estos personajes. ¿Por qué lo entendíamos de esta manera? Porque creíamos y estábamos convencidos que era la única manera de bajar los niveles de impunidad, porque además tenían muchísimo, pero muchísimo nivel de impunidad estos personajes. Entonces, no comprendíamos por qué el Estado no los metía presos si un vecino común sabía quién era el que vendía estupefacientes. Mi mamá, que era de otro pueblo, sabía quién era Carlos Andrés Ascaini, y habían tomado una dimensión pública y un perfil tan alto porque se creían intocables que hasta se sentían con la capacidad de desafiar al Estado. Y eso creo que, o al menos nosotros sentimos que desde la política no se podía tolerar. Entonces, con un poco, no sé si de responsabilidad, de coraje, fuimos a llevar adelante una denuncia. Fui yo con algunos colaboradores ante el jefe de la unidad regional y no tuvo efecto. Fuimos a hablar con el jefe de la unidad regional de drogas peligrosas y no tuvo efecto. Fui a hablar con los fiscales federales a llevarle documentación y parecía que no sucedía nada. Y en un momento de desesperación, diría, en el recinto de la Cámara de Diputados, pedí la palabra y empecé a escribir todo lo que sucedía en mi región. Y en esa caja de resonancia, que es la Cámara de Diputados, ese recinto legislativo, a todos les llamó muchísimo la atención. Y empezamos en cada medio de comunicación teníamos a hablar con nombre y apellido de estos personajes, a decir quiénes eran cada uno de ellos, cómo se llamaban y dónde vivían, y qué estaban haciendo y qué le estaban haciendo los pibes de nuestra región. Por supuesto que tuvimos miedo, por supuesto que fuimos amenazados en reiteradas oportunidades, porque estos tipos son muy violentos, se escudan en la violencia para sentirse intocables y en la corrupción de algunos miembros del Estado, fundamentalmente algunos miembros de las fuerzas de seguridad y algunos miembros de la justicia. Y cuando hicimos esta denuncia pública y tomó dimensión pública y es como que se les cayó la careta a estos personajes, el Estado empezó a actuar. Y hoy Carlos Andrés Ascaini está preso desde hace 1 año y medio. Miren, cuando lo detienen y entran la brigada de drogas peligrosas a la casa, tenía un serpentario en su casa. Tenía una fuente con serpientes, con boas, con serpientes
exóticas. Tenía autos de alta gama, tenía 20 cámaras de seguridad que filmaban toda la cuadra. Una persona que 6 años antes trabajaba en un semillero mugriando bolsas, era bolsero. Imagínense una comunidad como esta, la impunidad que genera eso, porque aparte el mensaje negativo para los pibes, el pibe ve o veía que el narcotraficante, porque además no lo ocultaba, es la persona que más crece económicamente, que nadie lo puede tocar, que nadie lo mete preso, es exitoso. Entonces, había que hacer algo desde el Estado y logramos encarcelarlo, igual que Aldo César Orozco, que Almena Reynoso. Aldo César Orozco era un narcotraficante de la ciudad de Firmat que hasta pretendía ser presidente de la vecinal y pretendía ser concejal de la ciudad de Firmat. Fíjense, este tipo, ¿quién se creía? ¿Qué personaje se había creído que mismo era? Bueno, también está preso hoy. Almena Reynoso también está preso hoy por las denuncias que hicimos nosotros, que nos costaron diferentes tipos de amenazas. Carlos Andrea Caíne me amenazó reiteradas oportunidades. Hice una denuncia penal en los juzgados del Melicué, me constituí como querellante, tuve que hacer un careo con él, lo cual fue sumamente difícil y un momento muy violento para mí, porque uno no está preparado para estar con estos tipos, pero entendíamos que había que hacer algo. Pero les digo, miren, en el departamento de General López, en el sur de la provincia de Santa Fe, Ascaín, Orozco, Reynoso, la Banda de los Monos, Delfín Zacarías, Popea, el Pollo Basi, están todos presos. Están todos presos. Ahora, les aseguro que los niveles de consumo o de venta de estupefacientes no bajaron bajo ningún concepto. Entonces, nosotros empezamos a dimensionar que estas son empresas criminales complejas, que hay tipos que tienen mucha exposición pública y que les gusta la exposición pública, pero que terminando con ellos no se termina el narcotráfico, no se termina el consumo de estupefacientes, no le damos un cuerpo al narcotráfico, simplemente bajamos los niveles de impunidad y cambiamos el mensaje para la sociedad. Porque los pibitos hoy, por lo menos en mi región, no ven a un narcotraficante impune. Ven que si son narcotraficantes van a la cárcel. Pero nosotros tenemos que ir sobre los eslabones superiores. No podemos ir, por más que estos tipos tienen mucha plata y mucha impunidad, no son los dueños del negocio narcocriminal en la República Argentina. Los dueños del negocio son financistas que no les podemos descubrir el rostro. Son carteles internacionales que golpearon fuertemente en la República Argentina. O son profesionales que asesoran en el delito a estas bandas, no que la defienden en el mientras tanto, cuando cometen el delito, sino que las asesoran en el mientras tanto. O son bufetes de contadores o personas que entienden mucho de lavado de dinero y los ayudan a reinsertar el dinero en el circuito formal. Fíjense una cosa, hace un mes atrás Sergio Berni contaba cómo se desestructuraba una banda que se denominaba la Banda de los Lagartos en la ciudad, en el Gran Rosario, en la ciudad de San Lorenzo. Y contaba cómo hace 4 meses o 5 meses un juez del Dorado le empezó a investigar. Y contaba cómo traían 20 kilos de cocaína pura, de máxima pureza, desde Paraguay, y que le iban a aspirar con creatina. Creatina es eso que lo usan los pibes para hacer deporte, una proteína para que te recuperación muscular, que le iban a aspirar con creatina. Y contaba y allanó 16 búnkeres. 16 búnkeres llevó adelante en un allanamiento que era donde se iba a menudar esos 20 kilos de cocaína. Y contaba cómo se iba a trasladar esa cocaína, que iba a venir en un Bora y iba a ser custodiada con un 307 adelante y un 307 atrás. Y lo vendió como un operativo exitoso porque capturó los 20 kilos de cocaína, allanó los 16 búnkeres y realmente se sintió muy bien. Ahora, lo que en ningún momento dijo Sergio Berni, hizo el impacto económico también de lo que iba a generar esa droga en el mercado informal, que dijo 120 millones de pesos. Ahora, lo que nunca dijo Sergio Berni era cómo esos 120 millones de pesos se iban a incluir o a insertar en el circuito formal de la economía. Porque a vos los 120 millones de pesos te sirven en tanto y en cuanto tengas
o lo tengas encajado en bienes o tengas capacidad para gastarlo, pero tenés 120 millones de pesos y no podés hacer nada con los mismos, la verdad que no sirve. Bueno, el Estado no está llevando adelante ese tipo de investigaciones, que es lo que tiene que llevar adelante. Comprender la dimensión del narcotráfico significa que nosotros podamos ir sobre los dueños del negocio, sobre los jefes de los carteles, sobre los lavadores del negocio, sobre los profesionales que asesoran en el delito a estos delincuentes. Y ahí realmente vamos a poder golpear el narcotráfico y la narcocriminalidad. Para terminar, estaba tratando de ver, porque me estaba cronometrando más o menos para no extenderme. Llevo 50 minutos hablando y después la idea es que podamos hacer algunas preguntas, o si alguno tiene alguna pregunta. Creo que cuando hablamos de narcotráfico nosotros tenemos que empezar a pensar que a nosotros el narcotráfico nos está cambiando pautas culturales de vida, fundamentalmente. Miren, en mi pueblo hace años atrás a nosotros nos enorgullecíamos de poder vivir en un pueblo que era tranquilo, de dejar la bicicleta en la calle, de dejar el auto con la llave puesta, de dejar la ventana abierta y que no pasaba nada. Lamentablemente eso ya dejó de suceder y hoy el delito cambió, la criminalidad cambió. Antes, si se quiere, era muchísimo más profesional. Cuando se planificaba un asalto, se planificaba un robo, se lo hacía una puntual, a un banco o a alguien que tenía dinero. Ahora, o te roban cualquier cosa que vos dejás, o te pegan una puñalada para robarte un par de zapatillas de 50 pesos. Y eso indudablemente lo hace la violencia que provoca el consumo de estupefacientes y la necesidad de adquirir bienes para canjearlos por drogas. Por eso es fundamental que nosotros podamos comprender esto y no resignarnos a cambiar nuestras pautas culturales. Por eso creo que nos tenemos que comprometer todos en la lucha contra la narcocriminalidad y el narcotráfico de la República Argentina. Y para esto es central, en primer término, dar la cara y empezar a discutir esto que nos está pasando. Nosotros con esto no queremos hacer política en contra del gobierno nacional, somos parte del gobierno de la provincia de Santa Fe y en contra del gobierno municipal. Simplemente lo que decimos es el compromiso debe ser de todos. Por eso yo agradezco profundamente la invitación que me hicieron los concejales del Frente Progresista aquí para empezar a discutir esta cuestión aquí en esta ciudad, acercarle algunas iniciativas y algunos proyectos y de qué manera se trabaja fundamentalmente en la prevención del consumo de estupefacientes en los más jóvenes. Si hoy uno pregunta a un pibe del colegio secundario, o ni siquiera al padre de un pibe del colegio secundario, que es los pibes cuanto más cerca están de poder caer en el consumo de estupefacientes, qué daño te hace la marihuana, y es probable que o nadie te sepa responder o todos te digan que es una droga blanda, que tiene propiedades curativas, que es menos adictiva que un cigarrillo. Y eso en realidad era la marihuana de los años 60, la que consumían los hippies, la que se veía por televisión. La marihuana de hoy tuvo muchísimas mutaciones genéticas y a la planta de marihuana, hasta la que se puede cultivar en la casa, tiene 400 componentes químicos que quien la consume habitualmente le dañan el lóbulo frontal del cerebro, haciéndole perder capacidad de raciocinio a quien la consume frecuentemente. El doctor lo debe explicar mucho mejor que yo. Y hoy eso no está instalado, porque la mayoría cree que cuando habla de la marihuana cree que es una droga blanda y hoy se asemeja con las drogas duras también. Entonces, si nosotros no trabajamos en campañas preventivas, va a ser muy difícil, pero muy difícil poder pelear contra el narcotráfico en serio, porque los pibes hoy no tienen ni la más pálida idea del daño que les provoca el consumo de estupefacientes. Por eso nosotros les vamos a acercar y les vamos a mostrar cómo en otras ciudades se trabaja la prevención de adicciones. Nosotros tenemos ejemplos muy buenos en la localidad de Filmar, en la localidad de Villa Cañas, en la localidad de Roldán, ordenanzas que presentaron los concejales nuestros y se están implementando. Creemos que eso es un gran aporte, el aporte de los estados locales. Es muy difícil tomar una dimensión de la prevención a través de una provincia y de una nación. Tiene que estar el compromiso de los estados locales, pero fundamentalmente el compromiso de todos nosotros. Que hoy nosotros podamos comprender de qué manera nos perforó y nos golpeó la narcocriminalidad, que podamos comprender de qué manera nosotros podemos ser, cada uno de nosotros, agentes de prevención de consumo de estupefacientes,
simplemente formándonos y pudiéndole explicar a los padres de los pibes o a los pibes el daño que les provoca el consumo de estupefacientes. Si cada uno de nosotros entendemos nuestra responsabilidad social, quienes somos parte del Estado y quienes son parte de la sociedad civil, o quienes somos parte de la sociedad civil, creo que realmente vamos a haber hecho un gran e importante aporte no para las próximas, realmente para las próximas generaciones. Y fundamentalmente el aporte que nosotros vamos a hacer en este compromiso es un aporte muy importante para nuestros hijos. Dicho esto, dejamos abierto si alguien quiere dialogar, quiere hablar o quiere hacer alguna pregunta para que nos entendamos en alguno de los temas que fuimos tocando. Bueno, les agradezco muchísimo a Alicia, Leonardo y a José la invitación que nos hicieran. Para nosotros siempre es un gusto poder estar presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mire, por eso traté de la primera parte de la exposición, me quedaron un montón de temas por tocar, por supuesto, pero de hablar mucho de la contención y del rol que tiene que tener el Estado. El Estado debe aportar en educación muchísimo, por supuesto en coordinación, en cultura, en deporte, en trabajo, en vivienda, para volver a aquellos pibes que a veces son hijos de una tercera generación que no estudió ni trabajó ni estuvo en el mercado formal, puedan volver a tener algo tan sencillo como volver a tener sueños, volver a tener ilusiones, poder ser alguien. Miren, el otro día un sociólogo hablaba y lo escuchaba y decía una cosa que a mí me pareció muy importante. Decía, hoy vos a un pibe le preguntás qué quiere ser cuando sea grande y te dice, no sé, pero quiero tener plata. Cree que lo importante es tener plata. Cuando nosotros éramos chicos, y yo no soy tan grande, nosotros queríamos tal vez ser importantes, pero la plata no era lo importante. Y queríamos hacer cosas importantes, no tener plata. Creo que la plata era una cuestión secundaria. Queríamos estudiar. Un amigo mío siempre me carga a mí y me dice que se acuerda que yo desde la primaria decía que quería tener un estudio universitario. Decía, siempre me acuerdo de vos que decías que quería tener un estudio universitario. Miren los valores diferentes que existían en la sociedad. Y yo era un pibe, no era una estrellita, era un pibe más del pueblo que se portaba mal, y teníamos esos valores diferentes. Nosotros queríamos hacer cosas importantes. Hoy los chicos quieren tener plata, es como que hay un cambio de valores. Y en esto queremos centrar el rol del Estado. El
Estado en el aspecto de contención de los pibes, el Estado fijando políticas públicas de educación, de deporte, de vivienda, de trabajo para los jóvenes, fundamentalmente que les permita volver a soñar. Hoy no es difícil de explicar por qué un pibe se siente más contenido por una banda narcocriminal al respeto. En realidad es porque puede pertenecer a algo, a un espacio de socialización, que el Estado no se lo está dando, que el Estado no le dio vivienda digna a él, a su abuelo y a su bisabuelo. El Estado no le dio trabajo, no tuvo la posibilidad, no tuvo la misma posibilidad tal vez que tuvimos nosotros. Entonces creo que eso es lo que sucede, que la expectativa de vida es de 30 años, de 35 años. Entonces creo que desde ahí el Estado se tiene que recomponer, pero se tiene que recomponer y reestructurar desde la asignación de los recursos fundamentalmente. Y tenemos que discutir en la República Argentina a quién le vamos a cobrar y a quién le vamos a sacar dinero y a dónde vamos a invertir ese dinero, que es una discusión que la República Argentina no se ha dado lamentablemente. Gracias. Yo coincido un poco con el tema de que el Estado está destinando recursos a cosas que en el medio de otras. Ahora, no estamos sobrecargando el papel del Estado, no deberíamos asumir una responsabilidad como ciudadanos, como familias. No hay un núcleo más pequeño que el Estado para hacerse cargo de algunas cosas. Yo estoy pensando en esto, ¿no? Porque me quedé con una pregunta que dijo al principio, una frase que dijo al principio: ¿qué cosas hacen que estos jovencitos se involucren con narcotraficantes? ¿Qué valores les podemos hablar de algo de valores hacia el paso? Perdón, usted habló de valores hacia y el papel de la educación. Estos días, chateando con ex compañeras de secundaria, dos de ellas docentes, una profesional, no recuerdo el número, pero no nos vemos hace 30 años. No nos vemos hace muchos años. Sí, 30. Y ellas conversando hablaban de una de ellas docentes, de que su alumna de 12 subía al freno un improperio respecto de ella porque ella había puesto límites de la clase. Ahora, creo que parte de la política del Estado estaría en amparar al docente para que ponga límites de la clase y después no se acusa al docente porque puso límites de la clase. Ahora, es cierto que el docente no tiene toda la culpa de la falta de límites de los niños, porque parte de todo lo que vemos es una ausencia absoluta de valor y de límites en todos los órdenes de la sociedad. ¿Sí? Un docente no puede poner límites de clase porque viene el padre y le pega a la docente. ¿Sí? Vamos a la plaza. Estos días me hablaba una señora en la plaza, me dice: me tuve que levantar e irme porque un niñito de 7 o 8 años que discutía al lado mío y la madre tan presente no le decía nada. Nosotros estábamos tomando mate y comiendo. Eso fue el comentario de una señora conocida. ¿Sí? Entonces, no hay límites. ¿Quién pone los límites? ¿Cómo la sociedad marca los límites? Porque los niños no nacen sabiendo, aprenden. ¿Sí? Y si de pronto mamá, papá no tuvo una formación, como te digo hace rato, vienen de generaciones en las que no son formados, ¿sí? No fue el abuelo, no fue el papá, no fue ahora el niño, ¿sí? ¿Quién pone esos límites? ¿No debería haber un recurso en el cual se enseñe a los que no tienen límites a tener límites? Creo que dimensionamos mucho al Estado, pero el Estado está muy lejos. Yo creo que la sociedad como sociedad debería poder asumir alguna responsabilidad en el lugar en que está. Siempre mirar, está muy alto, muy lejos, y haga cada cosa que debemos hacer nosotros. No, yo coincido plenamente con lo que usted dice. Creo que tiene que ver mucho con los valores y creo que tiene que ver mucho con el rol que tenemos cada uno de nosotros como sujetos sociales y como actores sociales y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Dicen quienes somos politólogos la diferencia entre individuos y ciudadanos. Los individuos son aquellas personas que tienen derechos, los hacen valer, tienen sus obligaciones, cumplen con sus obligaciones, pero ahí termina su responsabilidad social.
Los ciudadanos son aquellas personas que tienen derechos, los hacen valer, tienen responsabilidades, cumplen con obligaciones, cumplen con sus obligaciones, pero no se quedan quietos hasta que los derechos de los demás no están cumplimentados también. Y no se quedan quietos hasta que no se van a quedar quietos mientras existe una persona que no tiene para comer, una persona que no tiene para educarse, una persona que no tiene para estudiar. Y con respecto al tema de adicciones y de narcotráfico y de narcocriminalidad, yo creo que todos somos responsables y todos tenemos que cumplir un rol en la sociedad muy importante y hacerlo, si se quiere, desde un lugar, desde un punto de vista propio o egoísta, que es de cuidar a los que más cerca tenemos, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hermanos, a los hijos de nuestros amigos, porque por más que nosotros trabajemos muchísimo en la educación de ellos y desde muy chiquititos les empecemos a explicar lo negativo que es el consumo de estupefacientes y el daño que les puede hacer, nadie nos dice que no pueden caer víctimas de este flagelo de todos modos, o aunque no cesen víctimas de este flagelo, pueden también ser víctimas de la violencia que genera el narcotráfico. Tal vez lo quieren asaltar y puede pasar algo. Sí, pero creo que yo quiero un poquito más al fondo. Creo que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad del núcleo familiar. No sé si me equivoco, puedo equivocarme, pero lo que estoy viendo es esto: papás muy ocupados, sí, padres que han tenido que salir a trabajar los dos para sostener una casa, ¿sí? Muy ocupados trabajando afuera para sostener la casa o siguiendo una carrera profesional, siguiendo sus profesiones, y niños muy sueltos. Y no hablo sobre niños que después son preadolescentes, adolescentes, jovencitos, muy sueltos. Pero digo una cosa, como vos decís, pero también influye mucho, por más que los padres todos trabajamos como ocupados. Me parece que hay una cosa que tendría que, a nivel provincial, cada país, a nivel nacional, es darle más hincapié a lo que vos habías dicho, a todo el tema de deportes, a todo el tema de pasantías que se dejaron de existir a nivel secundario. Es impresionante en la época que se pudieron hacer los chicos pasantías, como tuvieron la posibilidad de entrar a trabajar, a que no puedo decir una facultad, y así mismo que si una carrera facultativa, el ir con una experiencia ya previa, y eso le abría la apertura y la socialización de que pueda ser alguien porque le interese seguir algo más, porque lo vivió en el trayecto de la secundaria y eso ahora es muy complicado, problemas como es de todo el tema legal para tener a un pasante en una industria, en una fábrica. Y el problema deportivo que veo que este año y el año pasado se está notando, me está resultando muchísimo, es el tema de que ahora participan los clubes en los intercolegiales. Nosotros vemos con hacer los deportes de nuestro club que eso ayudó muchísimo y hasta los chicos se entusiasmaron, chicos que no querían competir, porque está el tema también que dejó de existir la competencia, porque cada uno va a tareas, a decir, bueno, clases particulares de distintas academias, y se dejó el deporte porque el club no lo puede sostener, porque el club es muy costoso mantener un club y a su vez le está faltando
Yo estoy de acuerdo con lo que dicen ellos, que es indudable que el núcleo familiar ya no es el mismo que era antes, las escuelas no son los mismos que eran antes, los docentes no son los mismos que eran antes, ni tampoco las autoridades que supervisan los colegios son los mismos que eran antes. Lo hemos visto acá, que somos un lugar chico, que nos conocemos todos, desde agresiones hasta insultos. Pero creo que este tema va mucho más arriba, va mucho más profundo. Yo esperaba venir esta noche acá y realmente venía pensando que este espacio iba a resultar chico para la gente. No quiero pensar que la gente no vino porque juega Argentina, porque me encontraba mucho más caliente de lo que estoy. Pero en realidad pensaba que iba a estar mucho más lleno. Yo participé durante, hace 2 años atrás, 3 años, durante el gobierno de Wiener, en varias reuniones con la Secretaría de Seguridad de la provincia, cuando se hicieron los famosos bancos de datos de los aeroclubes para tratar el tema pistas clandestinas, que recién el diputado lo nombró. Y uno se da cuenta que parece que el Estado no quiere hacer gestión. Parece que no tiene ganas. Yo lo veo acá al diputado, le he seguido algunas notas en la capital, algunas notas por televisión, y lo veo en tremenda soledad. Parecería que no existen los otros diputados, que no existe la Cámara de Senadores, que no existe un colegio de la magistratura, donde los jueces firman que el tipo salga, que Barra Brava salga. Me parece que está en soledad él y nosotros. Nosotros somos los que estamos desprotegidos también. Y veo también, porque nosotros acá lo tuvimos en Galvez, durante 6 meses, un avión que traía droga y que cayó acá averiado el motor después de un operativo en San Cristóbal. Y un triángulo famoso, un triángulo de San Cristóbal, Reconquista y Florencia, que todos los que estamos en aeroclubes lo conocemos, sabemos, y que hay 100 pistas clandestinas en un triángulo de 1000 kilómetros cuadrados. Y siguen estando esas pistas clandestinas. Y acá, por ejemplo, veo que, por eso digo que hablo de política de Estado, porque cuando se designó a la persona que tenía que venir a custodiar el avión acá durante 6 meses, hasta que un juez se dignara a decirle, llévenlo a la base aérea Paraná, el tipo vino acá con un bolsito y una pistola con 6 balas. Así que un avión que era un Cessna 310, que lo conoces, un avión que vale $500.000, que cualquiera podía venir a buscar y sacárselo y llevárselo con un piloto, porque el piloto era brasilero, vino, lo dejó acá y se fue por puerta abierta y ya vieron esperándolo en la puerta del aeroclub. Y el tipo se bancó acá 6 meses, un solo tipo bancándolo, y comía con la gente del aeroclub y la policía de Galvez le llevaba de comer, porque nadie, jamás, de la provincia le mandó una sola cosa. Entonces creo que cuando uno ve este tipo de cosas, o escucha, por ejemplo, el otro día, cuando hace el allanamiento Bernie en Rosario, que lo nombraron recién, un día antes, escucharon a una nena de 10 años que dice, yo cuando era más chica quería ser botinera, pero ahora quiero ser narquera, porque tengo más plata y tengo mis amigos que tienen autos buenos. Eso es dolorosísimo, es mucho más doloroso. Y creo que en estas sociedades chicas como Galvez, todos tenemos que estar involucrados, fundamentalmente más los que estamos en un ámbito oficial, involucrados en este tema. Porque acá nos conocemos todos. Fíjate vos que hace 7 meses que no tenemos juez en Galvez, todavía no sabemos ni cuándo se va a hacer el concurso. Un juez de falta, pero no lo tenemos. Otras sociedades, como San Jorge, por ejemplo, le dijeron al gobierno de la provincia, o consiguen un juez federal, o le tiramos todos los muebles de la provincia a la casa. Y lo consiguieron en 30 días. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, no perder de vista. Ver que nosotros acá en Galvez tenemos chicos, algunos en tratamiento, otros no. Acá hay gente que conozco que están enfrascados en este tema de tener una clínica de recuperación, y darle ese empuje y buscar como sociedad un camino distinto al que tenemos y evitar, por ejemplo, lugares que por la droga son prácticamente impenetrables a partir del atardecer y hasta que amanece, y todos lo conocemos. Entonces me parece, vuelvo a repetir, me dolió mucho realmente ver este lugar que sobre tanto lugar por la gente de Galvez. No, simplemente, mire, yo hablaba con los concejales antes. Lo importante es que llevemos adelante esta charla, que hayan venido
30, 40, 50 personas. Ojalá hubiesen sido más, pero si esto sirve para empezar a discutir el tema en la sociedad, que se empiece a profundizar, que todos empiecen a dimensionar el problema que tenemos, la verdad que es un puntapié que estamos empezando. Nosotros, ojalá fuésemos muchos, pero si son pocos, por lo menos hay alguien que le preocupa la problemática y que se quiere ocupar. Y vamos a seguir estando presentes y vamos a seguir acompañando. Ojalá hubiésemos sido más, pero la verdad que no me molesta que no seamos tantos si nos comprometemos a llevar adelante un trabajo permanente y sostenido en el tiempo. Yo veo una señora que... Sí, Nora. Yo, la verdad que yo hace un año y medio que trabajo en escuela infantil y cuando se nota la ausencia de una familia conformada, que vemos que hay un montón de hermanos que de diferentes padres o hermanos que todos tienen el mismo apellido pero que tienen la madre, pero que no son del mismo padre. Entonces, por ahí lo que se nota es el núcleo familiar destruido en muchos casos, en la mayoría de los casos, y lo que vemos es que nosotros le podemos dar una contención a los chicos hasta los 13 años, donde es un comedor infantil, donde podemos brindar muchas cosas, pero de ahí en más, el grupo no se puede hacer cargo de esos chicos. Tendría que haber otro ente que pueda decir, bueno, voy viendo si la escolaridad, el tema de consigan un trabajo, que puedan seguir estudiando algo más, ¿viste? Porque a nosotros hasta ahí somos un grupo de amas de casa que nos metimos en ese tipo de ayuda y bueno, hacemos lo que podemos. Pero yo lo que veo que el tema es que después dejan el comedor, que son generalmente familias que no tienen las necesidades básicas completas, entonces de ahí nosotros ya se nos escapa de las manos el tema del control. Quisimos hacer cosas, pero es muy difícil, porque para todos se necesita dinero. Nosotros tenemos para darle a los chicos. Sí. Nosotros somos la familia Bleki, mi esposo es mexicano y venimos de la ciudad más generosa en México, la ciudad de Tampico, Tamaulipas, donde es oriundo él. Vinimos acá por unos meses, pero vamos a retornar a vivir a ese lugar porque ahí es imposible vivir, los tiros van y vienen. Los chicos no pueden ir a la escuela directamente porque los balaceras a cualquier hora. Las esposas de los narcotraficantes con sus guardaespaldas hacen violas a otras mujeres que están manejando en las avenidas. Les pegan, las arrastran del pelo por la calle. No hay policías, porque ya no hay más policías. Hay gendarmes o policía militar que le llaman ellos. Y hay a veces momentos en que se quedan a las 6 de la tarde porque más tarde no. Si alguien está yendo al súper, ellos mismos, los de esta policía militar, los hacen subir, a los que andan caminando, los hacen subir en sus camionetas y los llevan a la casa. Es decir, es un panorama que acá no sabemos que existe, simplemente hay que estar ahí. A la medianoche, 11 de la noche, una vez que parecía que un día aparentemente tranquilo, abrimos la ventana con mi esposo porque era un día primaveral y una bala, ¡pum! En ese momento yo me tiré de la cama. Jamás en mi vida algo así parecido, justo ahí, al lado de mi ventana. Es increíble. Es algo que no se puede, contando así parece una película, pero es increíble. ¿De qué ciudad son? Yo nací acá, en Gales, acá. Mi esposo es mexicano. Yo hace 15 años me fui a Estados Unidos, ahí nos conocimos, pero los 3 últimos años, casi 4, hemos estado en México. En un lugar totalmente diferente, que me gustaría que se fijaran, la ciudad de Mérida, la ciudad de La Paz, el lugar donde nació Armando Manzanero, es un gran ejemplo.
hay alcaldesas en toda esa zona. Son mujeres. Pero ¿qué pasa allí los fines de semana? Hay bailes en la plaza principal, hay bailes sábado y domingo. Bailes familiares, bailan los niños, los jóvenes, los padres, los abuelos, todos. Y hay carteles por todos lados hablando de la familia. Hay muchas actividades culturales y va la familia. Hay muchas actividades donde se come. ¿Por qué? Porque comiendo y todos sentaditos al mismo nivel, ¿verdad? Todos podemos mantener la mirada y vernos. Porque a veces es muy lindo que la mamá y el papá comparten momentos con sus hijos. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo tienen tiempo para verse? ¿Se dan cuenta? Aprender a conocerse entre padres e hijos, formar vínculos, lo que yo siempre digo en mis cursos de psicoprofilaxis. Nunca hay que perder eso, la calidad del tiempo, conocerse, tocarse, mirarse. Eso es algo fundamental. Y la ciudad de Mérida es la ciudad de la paz, es una de las 10 ciudades más seguras del mundo y está en México. Y por otro lado, si me permiten decir, mi esposo está tramitando su residencia aquí, pero está teniendo problemas de discriminación por ser precisamente nacido ahí en esa ciudad de Tampico, Tamaulipas. También discriminado en un hospital donde fue operado, donde una doctora me dijo, ¿para qué viene acá? Usted es de México. Vino a mirar mi país, en el hospital Cushing. Y también en migración, en la oficina de migración de Rosario. ¡Caramba! Mi esposo es chef, es una persona totalmente tranquila. Pero es así. O sea, hasta dónde también el narcotráfico hace que las personas que vienen de países como él sean discriminadas y no tengan la oportunidad de quedarse aquí. Si bien vamos a quedarnos por menos de un año, pero él necesita sacar su residencia. Nada más que eso. Yo creo que acá, yo sé que hoy en día el concepto de familia ha variado, pero si hay que fuere, la familia está disgregada. No es la familia de mi época, digamos. No importa si son hombres, mujeres, hijos, o son hijos de otros, pero no están unidos. No tienen, será por motivos de trabajo, el almuerzo obligatorio donde se reunía la familia, la cena obligatoria donde se reunía la familia, y ese era el momento en que los padres nos transmitían esos valores, que coincido con la maestra, lo tienen que transmitir los padres, porque la escuela, si recibe los chicos sin los valores trascendentes y fundamentales, a la edad que van a la escuela ya no se los puede, no se habitúan a ellos, es un hábito luego el valor que te dan los padres. Y yo creo que las familias, con eso de los míos, los tuyos y los nuestros, no funcionan. Hay algo en que fallamos, ¿no es cierto?, los adultos. Entonces no transmitimos esos valores. Si usted se acerca a un geriátrico y ve a los abuelos abandonados por los hijos y los nietos, dan ganas de llorar. Yo soy docente y hace años que digo, antes cuando uno a un alumno le decía, ¡ah, tu abuela! Hablaban de la abuela 3 horas. En mi final, antes de jubilarnos, ¿no? Tu abuela es como que, en general estoy hablando, ¿no? La conocen poco la abuela. Y se ve eso en los geriátricos. Acá es terrible. Los abuelos que sufren en geriátricos, que quieren ir a su casa y los hijos ya les dieron la casa. Entonces, o sea, los chicos se equivocan, pero creo que los adultos tenemos gran parte de responsabilidad. Bien. Sí. Hay distintas realidades sociales. Cuando yo hablé de la educación y de mi situación, hablé de un barrio muy humilde, donde no podemos hacer nada los docentes porque los chicos vienen, los chicos, por ejemplo, vienen a trabajar, pero se drogan los tíos, se drogan los padres, ¿me entienden? Entonces, es muy difícil luchar contra eso, porque esos chicos nunca van a tener una contención en la casa. En realidad, el único oxígeno que tienen
estos días escuchaba que contaban cuando se filma la Villa 31 de la película Elefante Blanco, que se filma al interior de la Villa 31, el consumo de drogas bajó al 30% de lo que se consumía porque esa gente de la villa encontró algo que lo contuvo durante un mes y medio, 2 meses, que fue el tiempo en el cual se filmó la película. Encontraron algo importante, se sintieron parte de algo durante un tiempo. Y fíjese usted cómo bajó el consumo de estupefacientes en el momento mientras se estuvo llevando adelante la filmación de la película. Por eso creo que es fundamental recuperar eso, la contención, la pertenencia a algo. Y me parece central el rol que tiene que jugar la educación en el desarrollo de cada una de las personas y como elemento de inclusión social. ¿Y la familia? El proyecto de ley, ¿en qué situación se encuentra en el Senado? No, bueno, lamentablemente no ha avanzado demasiado, pero yo me voy reuniendo con cada uno de los diputados nacionales de la provincia de Santa Fe y empezamos a explicarlo y empezamos a comentarle. Aquí creo que lo van a acompañar, entiendo que todos los legisladores que tenemos, del Congreso de la Nación, el bloque de lo que es el Frente Amplio Único lo va a acompañar, el Frente para la Victoria se manifestó a favor, el Frente Renovador también. Creería que, pero son temas nuevos para la política y al ser temas tan nuevos es como que la política no está preparada. Lo que nos pasó. La política quedó 50 años atrás. Sí, sí. Los políticos, ¿no? Sí, quienes somos políticos. Miren, todos dicen la política participa del negocio. Yo, en Argentina, mire, yo denuncié al narcotraficante. Si supiese algún político, lo denunciaría con menos miedo. Pero yo no creo que la política, o debe haber algunos, pero digo, no es una cuestión estructural como sí pasa, como pasó en Colombia, como pasó en algunos lugares de México. Acá la política está aturdida y no sabe hacia dónde ir. Y durante mucho tiempo la política miró para otro lado porque era más fácil mirar para otro lado que hacerse cargo del problema. Y el problema avanzó y ahora el problema lo tenemos todos. Creo que también la participación social hace que quienes estamos en el Estado actuemos. Y cada uno, y nadie puede decir esta responsabilidad no es mía. Nosotros nos decimos esta responsabilidad no es mía y es cargo de órbita federal. Los concejales se comprometen en lo que pueden hacer y si cada uno toma un compromiso, creo que vamos a avanzar en esto. Y si cada uno miramos por otro lado y decimos que este problema no es mío, cada vez va a estar peor. Estamos a un paso de estar peor. No es que se está frenando en Argentina, está avanzando, como les contaba. Nosotros nos metimos preso a todos los que parecía que eran los narcos de nuestra región y en realidad las bandas se atomizaron y en lugar de ser una cabeza son 5 ahora. Pero hay más venta de estupefacientes de lo que había antes. Sí, vos mencionaste que hay 3 ciudades en donde están llevando adelante un proyecto o acciones, digamos, que tienden a mejorar este aspecto tan delicado. ¿Nos podés contar algo de cómo es? Sí, yo conté que de muchas ciudades más. Yo les voy a traer experiencia y cuando los concejales quieran ir a estas ciudades, que son los intendentes amigos nuestros, para ver cómo trabajan ahí, con muchísimo gusto. Miren, parece que es central en esto. Primero, que lo dijo